Buenos días a todos y ante todo expresar mi satisfacción por estar aquí y poder compartir unas reflexiones sobre el tema del sector bancario con todos vosotros y con este panel que nos acompaña también de economistas, ¿no? Yo he querido centrar mi intervención básicamente en tres temas: el modelo de capital, el modelo de negocio y el modelo de riesgos de la banca, porque son tres temas enormemente afectados, estructuralmente afectados por lo que está siendo el gran proceso que vivimos desde el año 2007, que es el proceso global de ajuste de activos y pasivos en el balance, digamos, global, pero sobre todo en el balance financiero y bancario, ¿no? Y he querido centrarlo ahí porque creo que son tres temas que requieren un cambio estructural profundo en un sector importantísimo, en el que, como ha dicho José Carlos, no se puede de manera demagógica decir la banca es muy mala. La banca es muy importante, la banca ha cometido errores, pero la banca es muy importante, la banca hay que fortalecerla, hay que corregir lo que se ha hecho mal, pero no se puede, repito, de manera demagógica, como a veces ahora algunos quieren decir, la banca lo ha hecho todo mal y debe desaparecer. Si desaparece la banca, pues lamentablemente nos irá a todos bastante mal, ¿no? Por tanto, entrando en estos tres temas, capital, modelo de negocio y modelo de riesgos, la banca global venía funcionando hasta el año 2007 con estándares de capital que eran bajos y que habían ido a la baja. La banca a principios del siglo XX, por ejemplo, pues por citar un dato que da el historiador Niall Ferguson en varios de sus libros, funcionaba con un nivel de capital sobre activos del 25% de capital sobre activos. El año 2007 la banca global estaba por debajo de un 3% de capital sobre activos y hoy básicamente sigue solo un poco por encima de ese nivel en ratio de capital total sobre activos totales. Eso es muy poco y lo que ocurrió es que, como puso de manifiesto el Fondo Monetario Internacional, el llamado Foro de Estabilidad, el Grupo de Estabilidad Financiera del Fondo Monetario, en abril de 2009, pues lo que pasó es que la crisis de la burbuja inmobiliaria lo que hizo fue tragarse directamente el capital de la banca. La banca global se había quedado sin capital, lo cual es enormemente grave. En segundo lugar, modelo de negocio. El modelo de negocio, durante la década de los 90 y 2000, se había focalizado mucho a dos temas. El tema inmobiliario, porque se entendía que era muy seguro, los pisos nunca bajan, y el tema soberano, porque se entendía también que era muy seguro. Y ahí se había centrado el modelo de negocio. Pero es que además esto venía muy incentivado por el modelo de riesgos. La regla de Basilea, la primera versión de Basilea, llamada Basilea I, 1988, estableció la famosa regla del 8% de capital sobre activos no totales, sino sobre activos ponderados por riesgo. Y ahí estableció 5 categorías de activos y he ahí que el bono soberano consumía capital cero, es decir, se entendía que no tenía ningún riesgo y por tanto no consumía capital, y ahí que el crédito inmobiliario consumía solo un 50% de capital en la ponderación de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que si a un banquero le dices que a qué negocio se va a dedicar, pues lógicamente a los negocios que consumen menos capital, que es el bien más escaso en la banca, y por otro lado a aquellos negocios que le permiten además tener un retorno sobre el capital, el return on equity, el famoso ROE, mucho mayor, porque se apalanca mucho. Entonces, claro, todos los balances bancarios se focalizan a crédito inmobiliario y a crédito soberano en los años 90 por un defectuoso modelo de riesgos. Pero hay más, y es que al haber ido a la baja el capital y al haber poco capital, nadie se juega el capital y entonces los ejecutivos, los gestores toman riesgos porque nada les va en ello. Si sale bien la operación, ganan su bonus; si sale mal la operación, pierden los accionistas o, a último extremo, como hay poco capital, pierde el contribuyente porque hay que rescatar a los bancos. Pero todavía hay más en el modelo de riesgos, y es que, como los márgenes van a la baja por la enorme competencia bancaria, lo que ocurre es que los bancos se dedican a hacer operaciones por cuenta propia. Pero he ahí que la cuenta propia no es tal cuenta propia, porque como no hay capital, la cuenta propia en realidad es cuenta propia con el dinero de los clientes. Y eso es un problema muy gordo en gestión de riesgos, ¿no? Bueno, el resultado de todo esto es un sector muy hipertrofiado, muy hiperdimensionado, con una posición sobre el PIB realmente muy, digamos, fuera de toda dimensión, de toda concordancia con el peso real que debe tener el sector financiero. Aquí vemos lo que son activos totales sobre el PIB en varios países. Ahí España no está mal, pero vemos en países como Irlanda cómo se había ido pues al 500% del PIB los activos totales bancarios. Pero por dar datos un poco más globales sobre cómo había evolucionado todo esto, el llamado ratio de liquidez, el liquidity ratio, que es los activos monetarios en sentido amplio, incluyendo
los cuentas a la vista y depósitos bancarios, no solo la base monetaria, que el año 90 en la eurozona era el 60% sobre el PIB, pues ya en el año 2007 llegó a cerca del 100% sobre el PIB en la eurozona. El capital, ya he dicho antes, pasó de niveles de 25 a principios del siglo XX a niveles del 3. El ratio de activos en países desarrollados sobre PIB, de activos financieros, se puso en el 150%, en países emergentes solo en el 60%. Y el total de activos bancarios pues llegó a 30 trillones de dólares, el 65% más o menos del PIB global, ¿no? Como digo, sector hiperdimensionado y sector con una deficiente gestión de riesgos y con una escasez, cuando no ausencia, de capital. Bueno, la conclusión, en definitiva, quiero decir, es que todo esto requiere, como decía antes, un cambio estructural profundo. ¿Y qué es lo que se ha hecho desde el año 2007? Bueno, pues en una primera etapa se abordan unas medidas de choque de liquidez para evitar algo que ha puesto de manifiesto José Carlos, que es el colapso del sistema de pagos. Esto nace en el famoso G20 de 1 de abril 2009 en Londres, y la idea es, bueno, los bancos centrales van a suministrar liquidez. Todo eso, que se llama mucha liquidez, se llama $2 trillones en Estados Unidos, más de 1 en Europa, 1,5 de hecho realmente ahora, pues es una inyección de liquidez para evitar el colapso. Ese es el colapso de los pagos y cobros, no ya del crédito, no ya solo del crédito, ¿no? Pero eso es una medida de choque, ¿no? Luego se ha tratado de avanzar en un calendario de capitalización. El Banco de Pagos de Basilea dio en verano de 2010, en septiembre de 2010, los niveles de capital y dio un calendario muy amplio hasta el año 2019, 10 años. Eso da idea de la magnitud del problema. Si hacen falta 10 años para adecuar capital, eso da idea de la magnitud del problema, ¿no? Y por otro lado, la banca global ha iniciado un proceso lento y me atrevo a decir que será tortuoso de lo que se llama el deleverage, desapalancamiento de balance. ¿Qué significa? Pues en el fondo reducir crédito y tratar de ir ampliando capital. Este gráfico muestra cómo en esto los bancos americanos van por delante de los europeos, sus niveles de capital han subido más, sus niveles de apalancamiento, entendido como acudir al mercado mayorista de financiación, pues han mejorado más también que la banca europea en general. Pero seguimos mal, seguimos mal en los dos sentidos, ¿no? Por dar algunos datos, pues aquí tenemos, por ejemplo, lo que es en banca española. Y en banca española, incluido ya el año 2010, básicamente la financiación mayorista sigue en 1,1 trillones de euros, millones de euros, y por tanto seguimos con una situación, eso es 1/3 del balance total de la banca en España, más o menos, y eso sigue siendo muchísimo apalancamiento, a pesar de que tampoco estamos en eso tan mal, porque si lo vemos en comparación con Europa, hay sistemas que están todavía peor. Lo que ocurre es que el problema del sistema bancario español es que, como se ve ahí, desde el año 2002 ha ido en progresión exponencial, y en eso en parte ha tenido la culpa el euro, que es muy bueno y que creo que sería un drama realmente que se pudiera romper, y creo que no se va a romper además, pero realmente ha generado unas distorsiones tremendas, y una de ellas es que nos hemos endeudado mucho y el sistema bancario español se ha endeudado mucho como consecuencia de la facilidad de financiarse en euros, ¿no? Por lo tanto, se ha ido avanzando, como digo, el tema de la liquidez es el único que hoy en día los bancos centrales siguen sosteniendo. El tema de la capitalización tiene un calendario largo, seguimos en él. Ayer vimos el caso de Unicrédito, al que luego aludiré también. Y el tema del desapalancamiento pues iba iniciándose lentamente, pero el problema es que se ha cruzado por medio pues la deuda soberana, ¿no? Se ha cruzado por medio el hecho de que los gobiernos empiezan a partir del año 2009 a tener programas de gasto público de choque excepcionales y, claro, para financiarlos acuden, lógicamente, a la banca, ¿no? A los mercados de capitales, pero como estos no lo absorben, pues tienen que ir a la banca, y luego la banca tiene que ir al Banco Central Europeo en ese mecanismo que ya ha descrito José Carlos, ¿no? Entonces el problema es que el proceso de desapalancamiento se ha visto truncado, se ha visto parado por la irrupción de la deuda soberana en los balances bancarios, y además con un problema, y es que cuando deuda soberana y deuda bancaria se mezclan e interactúan, la mezcla es realmente explosiva y el tamaño del problema realmente se multiplica por más de 2, ¿no? Y la zona euro además tiene una derivada especial en todo esto, porque la moneda única en este sentido crea complejidades un poco singulares, en las que no me voy a detener ahora, luego aludiré a algo, ¿no? Bueno, pero quiero ir un poco, y en esta brevedad que nos imponen los 20 minutos, a cómo vemos los tres temas: el nuevo modelo de capital, el nuevo modelo de negocio, el nuevo modelo de riesgo. El nuevo modelo de capital, por empezar por ahí,
es evidente, creo que es evidente que la banca va a tener que ir a niveles de capital sobre activos ponderados por riesgos superiores al 10%. Ya sé que por ahora el Banco de Basilea se ha quedado en el extremo, en el 9%, pero creo que a la larga se irá a niveles superiores al 10%. No digo que se haga de un día para otro, como ha pretendido un poco absurdamente recientemente la Comunidad Europea, que se haga de aquí a junio, pero se hará. Creo que vamos a mayor nivel de capital. Creo que el ratio de capital sobre activos totales tenderá a ir por encima del 5%, por lo menos. Este es un ratio que en Europa todavía no está vigente. En Estados Unidos sí hay una cierta obligación de la banca de cumplirlo, pero todavía en niveles muy bajos, del 3%. Y creo que este ratio se va a imponer. Es una de las dos reglas Volcker. Creo que se va a imponer. Porque realmente en el mundo globalizado y volátil del siglo XXI, el que los activos tengan oscilaciones de un 10% es fácil. Y si no, todos lo sabemos. Y si no tienes ese 10% de capital, te tragas el capital. Por tanto, y no hay activos libres de riesgo. Eso es lo que se está viendo desde el año 2008, ¿no? Y aquí hay un problema, y es el problema de capital y capitalización, ¿no? La banca tiene que financiarse, pues como siempre pasa, y con esto de la ley de Murphy, pues en el peor de los momentos, ¿no? En un momento en el cual la capitalización de los bancos ha ido muy a la baja. La capitalización de los bancos, grosso modo, a nivel global, se ha reducido a la mitad en los últimos 3 años, ¿no? Ayer hemos visto como un banco, como es Unicrédito, tiene que ampliar capital en 7.500 millones de euros. Lo hace ya, pues bueno, un poco a la tarde y mal, mejor que lo hubiera hecho hace 3 años, pero el problema es que ahora la capitalización de un crédito en mercado son 15.000 millones de euros. Quiere decir que tiene que captar capital nada más y nada menos que por 1/3 de su futura capitalización. Tiene que captar capital y tiene que poner capital en el mercado por 1/3 post-money, la mitad pre-money, ¿no? Quiere decir que, por tanto, como esto es un tema complicado para los bancos, va a haber una tendencia muy clara a vender activos y a reducir crédito. La única esperanza que puede haber de que haya más crédito para el sector privado es que se reduzca el crédito al sector público. Solo reduciendo el crédito al sector público podrá haber crédito para el sector privado. Es decir, dicho de otra manera, el volumen total de crédito no va a crecer en los próximos años, va a bajar en España y en Europa y en Estados Unidos. No sé en otros países porque son otros sistemas, pero en España, en Europa, en Estados Unidos va a bajar el volumen total. Otra cosa es que en la distribución, si realmente se cumplen los programas de austeridad, ortodoxia, etcétera, y hay menos financiación al sector público, o el sector público puede empezar a financiarse realmente en mercado, el crédito bancario podrá fluir al sector privado. Si no, no. Si no, no. Realmente podemos discutir si va a haber una reducción del 4, del 5 o del 30, como ha dicho algún banquero español, en el volumen de crédito en los próximos 3 años. Pero va a haber reducción. Eso, por lo menos yo lo tengo claro, puedo estar equivocado, pero creo que es bastante claro, ¿no? Por tanto, todo este proceso de nuevo modelo de capital se topa con un problema y es que se hace en el momento de menor capitalización de la banca de las últimas décadas, por lo menos, bueno, de la última década, no voy a exagerar, y realmente por eso se va a tender mucho a vender activos y a reducir crédito. Y esto entronca con el modelo de negocio. El modelo de negocio, lo que quiero decir es que va a ser un sector de menor tamaño. Va a ser un sector de menor tamaño. Eso que hemos visto antes de esta dimensión del sector bancario, olvidémonos. Esto es una hipertrofia, esto es un paréntesis en la historia de la banca, de la década de los 90 y de la década del 2000. Pero vamos a un sector de menor tamaño, con menor peso en el PIB. De alguna manera, por ejemplo, ayer leía una referencia a un informe de Morgan Stanley que prevé que la banca europea en los próximos 2 años, me parece, 18 meses, próximo año y medio, reduzca balance en 1,5 trillones americanos de euros. Es mucho, es decir, todo es reducción de tamaño, ¿no? Eso, en primer lugar, creo que se puede afirmar que el crédito corporativo ganará peso frente al crédito inmobiliario soberano, va a ir a menos el crédito inmobiliario soberano en balance bancario, y creo que las inversiones en empresa irán a la baja. Yo sé que esto a algunos banqueros españoles, o a algunos banqueros de cajas o excajas, les duele decirlo, o creen que no. Ha habido un modelo en España que es que la banca tenía que tener aquello que se llama su grupo industrial. Pero ese no es un modelo válido para el futuro y no es un modelo que tengamos en el mundo. En el mundo la banca se dedica a prestar dinero a las empresas, no a ser accionista de las empresas. Puede invertir financieramente en la bolsa, en el mercado de valores, transitoriamente, pero no para formar núcleo estable. El modelo de que la industria dependa de la inversión accionarial de la banca es un modelo muy arcaico, es un modelo que está fuera del contexto actual global.
La banca tiene que financiar, pero no que invertir en capital. Es más, el modelo de banca con grupo industrial ha generado muchos problemas porque es muy procíclico. Dicho de otra manera, lo vivimos en mi tierra, en el País Vasco, en la reconversión industrial, años 70, cuando llegan las vacas flacas, la banca tiene dos problemas, que no le pagan los créditos y que sus activos accionariales valen menos, ¿no? Pero todavía hoy tenemos, el otro día leía, por aludir a una caja muy solvente y que además está fuera de toda duda, pero leía, por ejemplo, cómo el banco Kutxabank, que han llamado, la fusión de las tres cajas vascas, pues tiene, por ejemplo, el 5,5% de Iberdrola, el 5% de Nagas, el 20% de CAF, el 6% de NH Hoteles, el 5,7% de Oleo, antes llamada Ebrofoods, el 5% de HL, el 14% de Petronor y un largo etcétera. ¿Es normal esto? No. Esto va a cambiar en el modelo de negocio porque va muy unido al modelo de capital y de riesgos, va muy unido al desapalancamiento y, por tanto, me atrevo a decir que va a cambiar. Y vamos a pasar al modelo de riesgos. Bueno, por cierto, y en el modelo de negocio sí, ya he dicho, inversiones empresariales a baja. Modelo de riesgos. El modelo de riesgos, primero, el modelo de Basilea II claramente se ha quedado obsoleto. Basilea II contemplaba esencialmente no, contemplaba tres riesgos, que eran el riesgo de crédito, el riesgo operacional y el riesgo de mercado. Claramente hay que añadir dos riesgos más, que son el riesgo de liquidez y el riesgo de lo que se llama los riesgos de cola, los tail risks, es decir, eventos altamente improbables pero que suceden, ¿no? Los famosos cisnes negros. El modelo de Basilea II lo que hacía era que contemplaba, como digo, el riesgo de crédito con esa valoración de activos ponderados por riesgo a la que antes he aludido, el modelo operacional y luego en los riesgos de mercado los valoraba por el llamado value at risk, es decir, la probabilidad de que un riesgo se concrete o no. Y despreciaba, por decir así, los tail risk, los riesgos de cola en la campana de Gauss, ¿no?, de probabilidades, ¿no? El problema es que llevamos una década larga en que los riesgos de cola han sido casi la norma. Empezamos con la caída de las Torres Gemelas, hemos tenido la ruptura de la burbuja tecnológica, la ruptura de la burbuja de crédito inmobiliaria, el tsunami japonés, la posible ruptura del euro, cuando menos ya los problemas que estamos teniendo hoy, impensables hace unos años en la zona euro. Es decir, los riesgos de cola hay que considerarlos y los de liquidez también, porque son precisamente los riesgos que en otoño de 2008, tras la caída de Lehman, estuvieron ahí y machacaron a todo el sector financiero, bancario y mercados de capitales. Y finalmente, eliminación en modelo de riesgos, eliminación de posiciones fuera de balance. Parece mentira, pero 4 años después de que empezase la crisis, seguimos con los derivados OTCs, seguimos con los CDS que nadie sabe ni en qué cuantía. No digo que estén mal los CDS, digo que por lo menos hay que saber lo que hay en CDS. Hoy nadie sabe lo que tiene la banca, lo que tienen al final 4 o 5 bancos básicamente americanos en posiciones de aseguramiento de crédito soberano europeo. Nadie lo sabe, porque todo eso sigue fuera de mercado. Hemos tenido hace 2 semanas la quiebra del MF Global, un banco americano de inversión, y este banco MF Global, que por cierto trabajaba con $1.000 millones de capital y 42.000 millones de activos, es decir, un poquito más del 2% de capital total sobre activos totales, hoy, en el año 2011, no hablamos de hace 4 años, hoy, bueno, pues además de eso, nadie sabe lo que tenía. Ahora mismo está investigando las agencias regulatorias americanas a ver dónde está el dinero y qué posiciones tenía, porque eran todo posiciones OTC, o muchas eran posiciones OTC, y posiciones que nadie sabe ni lo que había. Es decir, lo mismo que pasaba en Lehman, etcétera, etcétera. No solo Lehman, como ha dicho Carlos, en mucho más. Quiere decir, seguimos igual en el tema de riesgos off balance, seguimos igual. Afortunadamente la banca española en esto no ha entrado, ni en esto ni en la cuenta propia, afortunadamente, pero realmente es que seguimos igual, es que no se ha avanzado prácticamente nada. No se ha avanzado nada y ese es un tema muy importante en el modelo de riesgos, ¿no? Y voy a ir acabando un poco en lo que ha sido el proceso en España, por aludir brevemente. Bueno, el proceso en España empezó mal, empezó con el decreto aquel del FROB de junio de 2009, se hizo un mal diagnóstico, se pensó que era un problema solo de liquidez y por tanto hubo una mala solución, que eran aquellos préstamos del FROB al 7,5%. Era echar más leña al fuego, era echar gasolina al fuego, evidentemente no funcionó. Solo se ha empezado un buen modelo con el decreto ley de febrero de este año 2011, que ya aborda el tema real, que es la capitalización. Pero, de nuevo, con 2 defectos fundamentales. Uno, el proceso es demasiado lento. Ha habido cajas, como fue CaixaBank, que se anticiparon, incluso fueron muy rápido, pero otras todavía están ahí, no han hecho nada. Es un proceso muy lento y, además, de nuevo, también mal enfocado, porque se ha dejado a la voluntariedad de estos grupos con problemas, ¿no?
Y entonces todos sabemos que la naturaleza humana nos lleva a resistirnos a hacer cosas dolorosas o que no nos gustan, ¿no? Entonces, al final, es un proceso que tiene que acelerarse mucho y tiene que reconocer una cosa, y es que hay una parte del sistema inviable industrialmente hablando. Es decir, que hay que liquidarla, vender su negocio a quien lo quiera comprar y liquidarla, no hay otra. Es lo que se hizo en el INI, con aquel, bueno, y cuando no se hizo, pues llevó 10 años más y, lógicamente, varios cientos de millones de euros más. Por tanto, quiere decir que no repitamos los problemas del INI, ¿no? Entonces, eso en España. Y en la zona euro es muy interesante lo que está pasando, pero casi lo voy a tener que dejar para el coloquio porque no hay tiempo. Yo creo que la cumbre 26 de octubre ha sido un giro radical en el enfoque de la zona euro. Es un giro de decir, voy a dedicar recursos al fortalecimiento de la banca y no al apoyo a los tesoros periféricos. Eso tiene muchas consecuencias en todos los terrenos, saneamiento de balance, en todos los terrenos, y son consecuencias de una trascendencia excepcional, pero por tanto creo que yo no voy a entrar porque no tengo tiempo y lo dejo para el coloquio si lo deseáis o lo desean, ¿no? Pero, en fin, en definitiva, quiero decir que estamos en un proceso muy estructural en todo el sector bancario y mercados de capitales, un proceso realmente que afecta, como he dicho, al modelo de capital, de riesgos y de negocio, que tiene unos componentes muy estructurales que además se complican luego a veces pues con temas como el euro, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí porque no hay tiempo para más. Muchas gracias.